Bien, ¿logra verse la presentación? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Logra verse todo bien? Sí, correcto. Listo. Listo, listo. Bien. Bien, arrancamos entonces con nuestra sesión número 6, indicadores de gestión logística. ¿Sí? Primero tenemos que arrancar definiendo qué es un indicador. ¿Sí? Los famosos indicadores, los famosos KPIs, por sus siglas en inglés, Key Performance Indicator o indicadores claves de rendimiento. ¿Sí? Esta es una herramienta que es altamente valiosa cuando realizamos seguimiento y analizamos sobre todo la efectividad de los procesos. Acá hay algo muy importante que mencionar. Usualmente los indicadores se sacan entre la división de uno y otro, resta de uno y otro, es decir, números, ¿no? O porcentajes. Ahora, los números y porcentajes no son el indicador, ¿sí? Si tuviéramos nosotros que presentar indicadores y solo colocamos los números, ahí solo estamos presentando ratios. Recordemos, estamos presentando ratios, estamos presentando información numérica, no sé, como quisiéramos llamarlo, ¿sí? Pero lo importante de manejar un indicador, ¿qué es? ¿Sí? Manejar un indicador significa el análisis de esos números, el análisis de esos resultados, ¿sí? De eso se trata un indicador. Entonces, cuando yo hago la división de una u otra cosa y tengo un resultado, ese no es mi indicador, ese es un resultado, es un ratio. Cuando yo hago una comparación entre mi resultado y un resultado anterior, ¿sí? O un resultado con el que estoy buscando compararme, ¿sí? Ese sí viene a ser mi indicador, ese análisis viene a ser mi indicador, ¿sí? Los indicadores son la formulación para poder encontrar, también son la formulación para poder encontrar, ¿sí? Para poder encontrar el resultado, o sea, lo que nosotros esperamos, ¿sí? Esta es una característica específica, observable y medible, que puede ser usado para mostrar los cambios y progresos que están haciendo un programa hacia el logro de un resultado específico. ¿Sí? Acá hay algo que es importante mencionar. Antes, los indicadores tenían un objetivo puntual, por así decirlo, ¿sí? El objetivo más grande, ¿sí? Esto no quiere decir que actualmente ese no sea un objetivo. Ese también es un objetivo nuestro, pero anteriormente solo teníamos como objetivo enfocarnos en la disminución de costos logísticos. Ese era el objetivo. Podía sacrificar dentro de ello alguna situación, perdón, podría solicitar dentro de ello, podría sacrificar dentro de esta disminución de costos algo que favorezca un tanto la calidad. Podría ser, ¿no? Podría ser que sí. Entonces, anteriormente se estaba enfocado a la disminución de costos. Sin embargo, ahora el enfoque es diferente, ¿sí? Se está enfocado ¿a qué? Al servicio de atención al cliente. El cliente es el fin último, ¿sí? El cliente es lo que nosotros, a quien nosotros queremos satisfacer, ¿sí? Adicional que tener un indicador, manejar un indicador, permite identificar errores, obstáculos o algunas áreas de mejora, ¿sí? De cualquier proceso. En este caso, nosotros estamos hablando de nuestra cadena logística, ¿no? De cómo administrar nuestra cadena logística, cómo gestionarla para poder obtener mejores resultados. Entonces, cuando nosotros hablamos de cómo gestionar nuestra cadena logística, nos referimos a todos sus eslabones, como el almacenamiento, el transporte, el despacho, la entrega. Ahora vamos a revisar cómo
armar un indicador. Les pido un segundo, por favor. Bien, vamos a entonces determinar cómo realizar un indicador. Para realizar un indicador, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro objetivo. Antes de diseñar el indicador, yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo, ¿sí? ¿Qué deseamos alcanzar? Y recomendamos utilizar para la definición del objetivo el modelo SMART, ¿sí? ¿Cómo es entonces el modelo SMART? Acá lo vamos a revisar. El modelo SMART, por sus siglas en inglés, ¿sí? Tiene que ser específico. Los objetivos deben ser planteados de forma detallada y de forma correcta, ¿sí? Cuando definimos un objetivo muy general, muy global, es muy probable que perdamos el norte a qué vamos a medir, porque lo pongo tan grande, tan general, que en verdad no sé exactamente qué es lo que voy a medir, ¿no? Entonces, cuidado con esos objetivos que textualmente pueden sonar muy bien, pero prácticamente, en la práctica, son muy difíciles de medirlos, ¿sí? Luego, el objetivo tiene que ser medible, tiene que poder medirse. Un buen objetivo nos permite medirse con facilidad, ¿sí? Tiene que ser alcanzable. Los objetivos no realistas pueden llevarnos al fracaso, ¿sí? Muchas veces se piensa o se dice, ¿no? Coloquemos un objetivo que sea muy retador. No confundamos la palabra retadora con un objetivo inalcanzable, ¿sí? El que sea retador no quiere decir que lo voy a poner encima, encima, no quiere decir que lo voy a poner encima de lo que realmente podemos alcanzar. ¿Qué pasa si nosotros colocamos un objetivo que es pues inalcanzable, que a ojos de cualquier directivo, ¿no? Que lo está planteando puede ser demasiado retador, ¿no? Pues esa palabra la he escuchado muchas veces, colocar objetivos con esa palabra, ¿no? Retador, vamos a ponerlo muy retador. Bueno, se pasaron de retadores, sí, al final ese objetivo pues es inalcanzable. ¿Qué sucede cuando hacemos eso? Sucede que el equipo le pierde las ganas, le pierde el foco a poder lograr esos objetivos, ¿sí? Entonces, si yo sé que no voy a alcanzar esos objetivos, que no los voy a lograr, le pierdo ese swing de querer trabajarlo, de querer hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es definir un objetivo que sea alcanzable. ¿Por qué? Porque si no lo definimos así, de inmediato nos va a llevar al fracaso. ¿Estamos? Luego, ¿qué tiene que ser el objetivo? El objetivo tiene que ser relevante. Tiene que ser relevante para la empresa, ¿sí? Relevante para la empresa. No quiere decir que sea relevante para una persona, ¿sí? Una persona que de pronto podemos decir, me va a resultar, es importante y relevante que yo genere este objetivo porque sé que mi resultado va a salir bien, sé que lo voy a lograr, entonces quiero quedar bien y lo defino de esta manera, ¿sí? Como lo defino de esta manera, ¿sí? Como lo defino de esta manera, lo logro. Pero si lo analizamos a detalle, era relevante e impactaba de manera, impactaba dentro de la compañía, probablemente no, probablemente no. Entonces, si no impactaba y no era relevante, no es necesario ni plantearlo, y menos medirlo, ¿sí? Por ello es que tengamos claro que el objetivo tiene que ser relevante para la empresa. Siguiente, el objetivo tiene que tener una temporalidad, un tiempo. ¿Qué quiere decir tener un tiempo? Tener
hasta cuándo tenemos para lograrlo. Si no tenemos una marca de tiempo, una temporalidad, nos podemos tomar en verdad el tiempo que nos sea suficiente. Nos podemos tomar todo el tiempo que queramos, ¿no? Sin darle cierta, sin darle ciertos criterios de urgencia, ¿sí? O cierta necesidad, ¿sí? Como, perdón, como yo no tengo un tiempo, no tengo un parámetro, hasta cuándo alcanzarlo, ¿sí? Como no lo tengo, lo que sucede es que me tomo, pues, todo lo que yo estimo conveniente. Debí alcanzar ese objetivo de manera semestral y lo alcanzo en el año, ¿no? ¿Por qué? Porque no tengo una temporalidad. Entonces, un marco de tiempo es apropiado y es necesario para crear cierta urgencia, ¿sí? Y tener clara la necesidad. Bien, entonces, ¿cómo hacer un indicador? ¿Cómo hacer un indicador? Primero, se tiene que definir el objetivo. Luego, se tiene que determinar qué es lo que vamos a monitorear con ese objetivo, ¿sí? Estructurar un enfoque. Para ello, el enfoque lo debemos plantear de dos frentes. Uno, tiempo y el otro, espacio. Tiempo quiere decir si vamos a medirlo, ¿sí? Diariamente, semanal o de manera mensual, ¿sí? No necesariamente todos los objetivos, todos los indicadores se aplican de manera diaria. Por experiencia propia, colocar un indicador diario, te hace perder el norte de qué es lo que quieres, ¿no? Es más, resulta ser hasta incómodo trabajarlo y ya ni sabes por qué lo haces porque ni siquiera revisan el dato que presentas, puede ser. Yo hace unos años trabajaba en una compañía en la que el gerente general me solicitaba unos indicadores, ¿sí? Yo le presentaba los indicadores y en verdad el tiempo era diario. O sea, me tomaba buena parte de todos los días para trabajar indicadores que quedaban en su carpeta y que en verdad no estaban siendo pues beneficiosos, ¿no? Hasta que ya con bastante sustento y bastante insistir, logramos pasar algunos indicadores incluso de manera mensual. Porque si no tienes impacto de un indicador a otro, una comparación a otra, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada. Piensas que estás de pronto controlando la operación, estás siendo riguroso en las actividades que desempeña tu equipo, pero al final de lo que estás haciendo es que tu equipo pierda el norte, ¿sí? Pierde el norte de qué es lo que está haciendo. Y es más, ahí puede salir incluso, no quiero decir que lo he hecho, esto sí, ojo, pero puede salir que tengas información hasta falsa. Como no se revisa, como no se hace, ni sé qué es lo que pongo ahí, ¿no? Entonces, mucho cuidado con cómo fijar la temporalidad. Otra cosa muy importante, no, no el indicador que tiene la empresa A la va a replicar la empresa B, C, D. Cada empresa tiene su propia personalidad. Hay indicadores que sí son claves, en verdad, sea cual sea el negocio, ¿no? Pero, pero no quiere decir que si ese indicador le sirve a una empresa, le va a servir a todas las empresas, ¿sí? Luego, se tiene que identificar un espacio. Si yo tengo sucursales, saber si voy a aplicarlo solo a una sucursal o a todas las sucursales. Puede resultar ideal uniformizar, sin embargo, no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque podemos tener muy malos resultados en alguna sucursal y necesitamos colocar un indicador para conocer el por qué es lo que está pasando, un análisis previo, y podemos tener en alguna otra sucursal resultados muy favorables. Entonces, colocarle la misma medición y demás no sería conveniente, ¿no? Podríamos aplicar otro tipo de indicadores en la empresa que está teniendo, en la sucursal que está teniendo resultados favorables, ¿sí? Se tiene que evaluar muy bien la fuente que alimenta la información, ¿sí? Trabajar indicadores puede resultar tedioso de alguna manera, ¿sí? Ahora, es muy importante que nosotros tengamos claro que los indicadores, ¿sí? Los indicadores no tienen que ser 1000
para ser buenos, ¿sí? Otro de los grandes errores que se comete cuando nosotros desarrollamos indicadores es que se quiere medir absolutamente todo lo que se mueve. Entonces, me pongo a medir todo, todo quiero medir, ¿no? Y eso está mal, porque no todo necesita una medición. Nosotros tenemos que definir nuestro objetivo y con ello nos vamos a enfocar frente a ese objetivo, qué es lo que yo quiero medir, qué realmente quiero medir, ¿sí? Entonces, tenemos que evaluar la fuente de dónde viene la información con la que armamos los KPIs. ¿Qué puede suceder, no? Que en verdad muchos pueden decir es de locos, no creo que eso pase, pero sí pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que ingresa una persona nueva y a la persona nueva le dices, ya, mira, tú vas a armar indicadores, tienes que sacar de acá información. La persona nueva no tiene ni idea del negocio aún y está armando los indicadores, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un grave problema, tenemos un gravísimo problema. ¿Por qué? Porque uno tiene que existir mucho compromiso del equipo para poder trabajar indicadores. Y una persona nueva, si bien es cierto, todos los que ingresamos nuevos en algún momento, entramos muy proactivos y con todas las ganas, muchas veces no conocemos del negocio y nos toca adaptarnos un poquito, ¿no? Antes de poder preparar información tan valiosa, ¿sí? Siguiente, para poder hacer un indicador, se tiene que tener todas las herramientas necesarias para poder desarrollarlo. Yo puedo solicitar como parte gerencial, puedo solicitar los indicadores, pero ¿qué pasa si a mi equipo no le doy todas las herramientas para que pueda medirlo? No me va a dar la información, no me va a servir los resultados. Entonces también tengo que ser consciente de entregar a mi equipo las herramientas que necesite, ¿sí? ¿Qué características importantes, sí? ¿Qué características importantes tienen nuestros KPIs? Perdónenme. Ujú. Primero, ser congruentes con la misión, visión, las metas estratégicas y los elementos que determinan la competitividad de la empresa, ¿sí? Centrarse en acciones realizables que orienten a los colaboradores hacia un mejor desempeño de las tareas. Ser accesible y fácil de comprender. Los KPIs complejos no necesariamente representan un resultado eficaz. Si yo no entiendo el KPI, si yo no entiendo la razón de ser del por qué estoy calculando o tomando cierta información, ya está de más. No puedo, no puedo. Definitivamente no me serviría, ¿sí? Definitivamente no me serviría. Mostrar información relevante para la toma de decisiones y la planificación estratégica de la empresa. Estar pegado a los estándares de la industria para poder realizar un cuadro comparativo con competidores. ¿A qué se refiere ello? A que nosotros podemos aplicar lo que conocemos como benchmarking, ¿no es cierto? Lo que conocemos como benchmarking, que lo vamos a revisar al final de nuestra sesión. Pero vamos adelantando un poquito. Es decir, mi competencia tiene algunos datos que pueden ser expuestos y que yo los puedo utilizar para poder compararme y mejorar mi cadena de suministros y con ello mi cadena logística, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar esos datos que tiene mi competencia para yo poder calcular también mis indicadores enfocado a ello mismo y con eso armar un comparativo, ¿sí? Entonces yo armo un comparativo y veo en qué posición me puedo encontrar, ¿sí? Bien. ¿Qué más respecto a los indicadores? Pueden medir cambios en esa condición o situación a través del tiempo. Nos facilita mirar de cerca resultados de iniciativas y acciones. Recordemos mucho a partir de esa sesión la palabra oportunidad de mejora, ¿sí? No hay errores, no hay errores, ¿sí? Lo que tenemos son oportunidades para poder mejorar constantemente. Las empresas no son estáticas y cada error que pueda cometerse, que pueda existir, nos ayuda a organizarnos y avanzar nuevamente, ¿sí? Son instrumentos muy importantes para evaluar y dar surgimiento al proceso de desarrollo. Son instrumentos valiosos para determinar cómo se puede alcanzar mejores resultados en proyectos de desarrollo. Mejores resultados. Este es un mapa de factores de claves de éxito y estoy segura que muchos hemos escuchado hablar de eficiencia y eficacia, ¿no? Hacer las cosas bien y hacerlos de la manera correcta, ¿sí? Eficiencia y eficacia, pero la eficiencia y la eficacia no serían nada si no van de la mano de quién, ¿sí? Si no van de la mano juntos, logrando ¿qué? Efectividad, ¿sí? Porque la efectividad es aquello
que hace que lo pongamos en firme, ¿sí? Que yo ponga en firme, es lo que hace que yo pueda poner en firme, que yo pueda poner en firme todo lo que estoy desarrollando, ¿sí? Tengo que tener eficacia para actuar con calidad, lograr la satisfacción del cliente y evidentemente tener buenos resultados, ¿sí? Y con eficiencia para lograr mis actividades, el cumplimiento programado y ejecutarlas de la manera correcta. Y todo ello me logrará a mí tener productividad. Ok, estamos hablando un tanto de producción. No, esto aplica también para nuestras operaciones logísticas dentro de la cadena. ¿Estamos? Bien, acá hacemos nuestro primer corte de preguntas-respuestas, ¿sí? Espérenme un segundo. Vamos a revisarlas. A ver, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ya se ve la pantalla, perfecto. Carlos, objetivos muy desafiantes sonaría mejor objetivos muy retadores. Objetivos muy desafiantes, ¿no? Buen consejo, Carlos, lo voy a tener en consideración. Demasiado desafiantes, ¿no? Que ya resulten inalcanzables. Correcto. Bien, no tenemos entonces otra consulta. Continuamos con nuestra clase. Sí, es nuestra última sesión. Continuamos con nuestra clase. Bien, ¿cuáles son las principales funciones de los indicadores? Apoya y facilita los procesos en las tomas de decisiones. Controla la evolución en el tiempo de los principales procesos y variables. Con ello podemos ver si estamos logrando lo que esperábamos o no. Y si no estamos logrando lo esperado, ¿qué aplicamos? Ciclo PHBA, ¿correcto? Racionaliza el uso de la información. Sirve de base para la adopción de normas y patrones efectivos y útiles para la organización. ¿Sí? Sirve de base para la planificación y la prospección de la organización. Sirve de base para el desarrollo de sistemas de remuneraciones e incentivos. Hasta ese lugar impacta los indicadores. Sí, por supuesto, la información que manejamos con indicadores es información muy valiosa. ¿Sí? Sirve de base para la comprensión de la evolución, situación actual y futuro de la organización. Propicia la participación de las personas en la gestión de la organización. ¿Sí? Desarrollar KPIs siempre y cuando lo hagamos enfocados en un objetivo y lo hagamos de manera que el personal esté comprometido con calcular, con trabajar nuestros indicadores, tiene muchísimas ventajas. Si no lo hacemos de esa manera, nuestra desventaja mayor sería pues la pérdida de tiempo, en verdad. Porque como vamos a trabajar a lo que no nos sirve y vamos a invertir tanto la capacidad del personal como el tiempo, es muy probable que, no, que lo que se pierda sea el tiempo, ¿no? Porque no voy a usar esa información, ¿sí? Entonces, identificar oportunidades de mejora. Identificar oportunidades de mejora. En cada etapa de la cadena de suministros y por ende de la cadena logística. ¿Sí? Nos permite optimizar y fortalecer el desempeño de toda la empresa. Nos permite descubrir cómo ahorrar costos. ¿Sí? Nos permite implementar metodologías de mejora continua como el ciclo PHBA. ¿Sí? Nos permite detectar problemas
nos permite detectar problemas tanto en producción, almacenamiento, distribución, ventas, etc. Nos permite prever situaciones que dificulten el trabajo y generen pérdidas. Anticiparte a posibles problemas de logística, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de los KPIs? Impulsar la calidad del mismo, eliminando los errores. Reducir los costos y optimizar el uso de los recursos a fin de elevar la rentabilidad de la empresa. Mejorar la productividad de todo el equipo y tener información en tiempo real en todo el proceso para predecir problemas a tiempo y poder tomar decisiones que nos ayudan a tener pues medidas correctivas oportunas, ¿sí? Hacemos un retorno nuevamente a nuestras preguntas-respuestas para regresar a nuestra presentación. A ver, tenemos consultas, preguntas. Estamos en nuestra última sesión. Ya, a ver, Carlos. O sea que el KPI es como un sistema de verificación de ciertos puntos para evitar mayor percance. Sí, sí podemos plantearlo así. Nos da en verdad los números, los resultados ideales, adecuados para poder ver dónde nos ubicamos respecto a dónde queremos estar, para poder medir, comparar cómo va nuestro avance respecto a lo que estamos desarrollando, ¿sí? Sería un buen enfoque, como lo acabas de poner. Bien, regresamos entonces a nuestra presentación. Bien, vamos a hablar entonces ahora del modelo SCORE, ¿sí? ¿Qué es el modelo SCORE? El modelo SCORE, cuyas siglas son en inglés, ¿sí? Es por sus siglas son por su definición en inglés, Supply Chain Operation Reference Model. Este modelo es un modelo que evalúa el desempeño de la cadena de suministros, ¿sí? Es uno de los más utilizados y lo que más utiliza para poder aplicar este modelo son indicadores. Lo que más utilizamos son indicadores. Es una herramienta estratégica que sirve para poder potenciar las actividades logísticas, ¿sí? En lenguaje estándar para describir, analizar y optimizar los procesos dentro de la cadena de suministros, ¿sí? Dentro de la cadena de suministros mediante indicadores logísticos de desempeño, ¿sí? Entonces, enlaza la cadena logística con la cadena de suministros porque utiliza indicadores logísticos para poder mejorar la cadena de suministros, ¿sí? Está dividido en tres niveles, ¿sí? El nivel 1, la empresa toma decisiones estratégicas en relación a las áreas de la logística a nivel general. Nivel 2, la empresa logística configura su cadena de abastecimiento. ¿Recuerdan cuando conversábamos respecto a aprovisionamiento, abastecimiento? Les mencionaba, tienes tu macro, tu cadena de suministros, tienes tu cadena logística y tienes tu cadena de tu cadena de aprovisionamiento, ¿no? De abastecimiento. Entonces, el nivel 2 es que la empresa logística configura su cadena de abastecimiento. El nivel 3
La empresa deconstruye cada elemento del proceso para su análisis y configuración. Listo. Objetivo de los indicadores logísticos. Ahora vamos a pasar de lleno a hablar sobre los indicadores logísticos. Voy a hacer otra pausa a ver si tenemos alguna pregunta. No, entonces ya entramos de lleno, ahora sí, a nuestros indicadores logísticos. ¿Sí? Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos. Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores nacionales e internacionales. Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de entrega y la optimización de servicios prestados. Mejorar el uso de los recursos y activos asignados para aumentar la productividad y efectividad de las diferentes actividades hacia el cliente final. Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa. Y compararse con empresas del sector en el ámbito local y mundial, es decir, aplicando benchmarking. Que vamos a tener una pequeña presentación respecto a lo que es benchmark. Y ahora pasamos de lleno a nuestros KPIs. Antes, les pido, ¿sí?, que puedan colocar alguna pregunta, consulta que tengamos antes de iniciar ya de lleno nuestros indicadores por eslabón de la cadena logística. Bien, entonces regresamos a nuestra presentación, ¿sí? Y entramos ya de lleno a nuestros KPIs de abastecimiento. Costo medio de pedidos. Cada uno de los pedidos tiene un costo. ¿Qué tipos de KPIs tenemos? Costo medios de pedidos. Cada uno de los pedidos tiene un costo interno que varía dependiendo del tipo de producto o del destino de envío, ¿sí? Al saber cuánto te cuesta un pedido en promedio, perdónenme un momentito. Bien, costo medio de pedidos. Cada uno de tus pedidos tiene un costo interno que varía dependiendo del tipo de productos o del destino de envío. Al saber cuánto nos cuesta un pedido en promedio, podemos conocer el margen de beneficio que tenemos, ¿sí? Plazo medio de pago. Conocer el tiempo que nos conceden los proveedores para pagar nos ayuda a determinar cuánto tiempo podemos conceder a nuestros clientes para no afectar nuestro flujo de efectivo. Acá recordemos que hay algo muy importante, ¿sí? Hay algo muy importante. Cuando nosotros conversamos respecto a compras y ventas, mencionamos en alguna sesión, no recuerdo qué sesión fue, me parece que la 2 o la 3, que deberíamos alinear cuánto compro y cuánto vendo. Si no lo mencioné, lo hago ahora.
A veces me cruzo con todos los cursos y no tengo, no sé en qué curso mencioné esto, pero yo pienso que sí, pues suelo mencionarlo. Entonces, cuando yo compro, ¿sí? Compro, si yo compro al contado y vendo a un crédito a 60 días, me estoy descapitalizando, estoy afectando mi flujo. ¿Por qué? Porque le estoy entregando mi dinero a la persona que le compro, al proveedor, y le estoy entregando mi producto a la persona que le vendo. Al final me quedé sin plata, de todo lado, ¿no? Entonces, eso me afecta, nos afecta directamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros estamos, ¿sí? Logrando conseguir proveedores, logrando conseguir proveedores, eh, si nosotros deseamos logramos tener proveedores que nos den un crédito a 30 días, mi venta tiene que ser con un máximo de 30 días. Si mi cliente, que es bastante especial y he estado detrás de él por mucho tiempo, me pide un crédito a 60 días, pues voy y lucho con mis proveedores para que me den un crédito también a 60 días y lograr esa uniformidad. ¿Sí? Siguiente, lead time. Es el tiempo en que tu proveedor tarda, es el tiempo en que tu proveedor tarda en resurtir las órdenes de compra y que la entrega sea oportuna según nuestro proceso productivo. Acá hago una recomendación, en verdad. Acá hago una recomendación. Si nosotros tenemos nuestro catálogo, si nosotros tenemos nuestro catálogo de proveedores, al costado de cada uno de nuestros, al costado, sí, de cada uno de nuestros productos, de nuestros maestros, podemos colocarle cuál es el lead time, ¿sí? ¿Por qué? Porque así me es mucho más fácil, si nosotros necesitamos algún producto y lo vamos a adquirir, nos va a ser mucho más fácil poder dar respuesta a nuestro cliente interno, ¿sí? Porque voy a tener mi lead time ahí, ¿sí? Seguimos, cumplimiento de plazos, este es muy importante. ¿Por qué? Porque el seguimiento al cumplimiento de las entregas del proveedor, como las facturas también al proveedor, porque recordemos que los proveedores son win to win. Me entregas un producto, me vendes el producto, pero yo te pago por ese producto, ¿sí? Entonces, el cumplimiento de nuestras obligaciones, tanto como del cumplimiento de nuestras obligaciones, tiene que ser tanto para un lado como para el otro, ¿sí? Entonces, esto debe ser medido. Hacerle seguimiento al proveedor que nos entregue, pero también ser responsables con el pago de sus facturas. Siguiente, porcentaje de errores en la facturación. Como les mencionaba, no necesariamente todos los indicadores se aplica a todos los productos, ¿sí? No necesariamente, ni se aplica a todas las empresas. Entonces, yo tengo que buscar el indicador que según la naturaleza de mi negocio me sirva. Si mi empresa tiene un alto grado, un grado considerable de errores en facturas, ¿sí? Pues nosotros tendremos que aplicar un indicador para ver qué es lo que está pasando, si es un error manual, si es error de información, de quién nos pasa la información para emitir las facturas, ¿sí? Si es un error manual, tomaremos la decisión de colocar un sistema, si es un error de quién nos pasa la información para colocar las facturas, se colocarán filtros adicionales, o sea, nos ayuda a tomar decisiones, ¿estamos? Nos ayuda a tomar decisiones. Pasamos a los KPIs de almacenamiento. Uno de los KPIs que tenemos es el coste de inventario. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto vale todo lo que yo tengo inventariado? ¿Sí? Cobertura del inventario. ¿Para cuánto me alcanza todo aquello que tengo en el inventario? ¿Sí? Costos y productividad del almacén. Costos y productividad del almacén. Promedio de despachos por hora. Este KPI es importante. ¿Por qué? Porque suele pasar que cuando laboramos en almacén, ¿sí? Cuando laboramos en almacén, eh, el turno de la mañana hace dispensación de órdenes de producción, 10 órdenes, y en la tarde se hacen 3 órdenes. ¿Por qué? Entonces se hacen los cálculos por hora y realmente no existe una razón, ¿no? Y más es un tema de compromiso, más es un tema personal, o sea, los indicadores nos ayudan a tomar este tipo de decisiones respecto
a capacitación. Probablemente el personal no está brindando la misma cantidad de despachos porque no sabe cómo hacerlo. Entonces no está capacitado. Si no está capacitado, pues tenemos que capacitarlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego tenemos capacidad de almacenamiento, ¿sí? Todo lo que es posible que ingrese dentro los metros cuadrados que tenga determinados como almacén, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una limpieza de nuestro stock, de nuestro inventario. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una limpieza de nuestro inventario, ¿sí? Cuando hacemos una limpieza de nuestro inventario, nos permite saber qué es lo que usamos y qué no usamos, qué utilizamos, qué no utilizamos, ¿sí? ¿Qué utilizamos, qué no utilizamos? Coste unitario de almacenamiento. Es la relaciona el costo del almacenamiento con el número de referencias que hay dentro del almacén, ¿sí? Acá tenemos la fórmula. El coste total del almacenamiento entre la capacidad nominal por el índice de ocupación. Tiempo de ciclo de orden interno. Es el tiempo en el que tarda un pedido en completarse, desde que llega la orden al almacén hasta que sale por el muelle de expediciones, ¿sí? El tiempo de ciclo de orden interno es igual a la fecha de entrada del pedido menos la fecha de expedición, ¿sí? Ahí vamos a tener un número, ¿no es cierto? Ya, ese número no es el indicador, es la comparación que podemos hacer, es el análisis que le hacemos a este número, ¿sí? Tasa de entrega completa y a tiempo. Mide el número de órdenes de pedido ya preparados para ser recogidas y muestra la productividad y el nivel de servicio al cliente, ¿sí? Con ello, con este indicador, nosotros estamos realmente midiendo qué tanto yo como aprovisionamiento, ¿sí? Es de almacenamiento, sí, pero el que me da es aprovisionamiento. ¿Qué tanto yo puedo qué tanto yo logro satisfacer a mi cliente en términos de oportunidad, ¿sí? Es decir, el número de pedidos completos a tiempo que le estoy entregando en términos de tiempo, en el tiempo que, pues, que lo necesita, entre un número total de pedidos, ¿sí? Por 100. Luego tenemos KPI de inventarios, ¿sí? Rotación de inventarios de productos terminados. En este se cuida el nivel de producción, se cuida que el nivel de producción corresponda a la demanda y que no exista escasez, pero que tampoco tengamos un exceso de nuestros inventarios. De igual manera, rotación de inventarios de materia prima, ¿sí? Es decir, que debemos tener todos los insumos necesarios a tiempo para no afectar nuestra producción. Es tan importante como no acumularlos para no generar gastos y costos extra. Ya tenemos muy claro que no puedo tener ni más ni menos. Si yo tengo más, en verdad puedo agarrar y decir, tengo más, trabajo tranquilamente, nunca les falta nada, pero estoy generando una empresa no rentable porque tengo dinero parado, estancado, que no está en movimiento y que no me está dando un retorno, ¿sí? Y no generamos nosotros, no invertimos para no tener retorno, ¿sí? Y tener menos nos provoca, nos genera escasez. Y la escasez, ¿qué es lo que nos da? Pérdida de oportunidades de venta, ¿correcto? Este KPI es importante. Errores de previsión de la demanda. Uno de ellos, por ejemplo, pedir insumos de mercadería que no se vende. Es necesario analizarlos para que no se repita. ¿Qué tipo de stock es el que genera un error en previsión de la demanda? ¿Qué tipo de stock genera un error en previsión de la demanda? ¿Qué tipo de stock es el que nos genera los errores en previsión de demanda? A ver, ¿nos acordamos qué stock es?
el stock especulativo. Es el stock especulativo. No nos olvidemos de nuestros tipos de stock, ¿sí? Bien, continuemos entonces. Listo. Errores en previsión de la demanda. Ya sabemos que los errores en previsión de la demanda son los que nos generan el stock especulativo, ¿no? Que muchas veces no lo medimos, no lo calculamos y luego cuando llegan a nuestros almacenes nos dicen, oye, ¿por qué tienes este sobrestock? Compraste mal. Aprovisionamiento, ¿qué pasó? Compraste mal, ¿no? Y de pronto aprovisionamiento, sí, compré mal, recibe su sanción y demás, pero ¿qué resulta? Resulta que hubo un detrás en una planificación de la producción errada, que duplicaron los pedidos de ventas, por ejemplo, o que hubo una planificación en ventas errada, que iban a vender eso, pero al final se cayó la venta, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar registrado para tener las cosas claras, en verdad. ¿Sí? Seguimos. Rotura de stock de materia prima. Se refiere a la cantidad de demanda solicitada por un consumidor o cliente que no ha sido satisfecha. ¿Por qué? Porque no se tiene el stock suficiente para atenderlo. Busca determinar las causas y mejorar la planeación. Siguiente, KPIs de inventarios. Rotación de existencias. Muestra el número de veces que se renueve el inventario en un tiempo determinado. ¿Sí? Si los datos son anuales, será a lo largo del año. Cuanto más alto sea, es mejor, ya que significa que las ventas están generando beneficios a la empresa. ¿Cómo se calcula este? Valor de las referencias vendidas entre el valor promedio de las existencias. Rotura de stock. Este KPI indica el número de veces que la empresa no ha logrado satisfacer la demanda. ¿Por qué? Porque no tenía existencias. ¿Sí? El número de pedidos no satisfechos entre el número de pedidos totales, por 100. Luego, contracción del inventario. Este expresa la exactitud del inventario a través de un porcentaje. Refleja la relación entre el inventario que teóricamente hay en el almacén y el inventario físico que realmente existe. ¿Sí? El stock que debemos tener, ¿cómo se calcula? El stock que debe haber menos el stock que realmente hay, el stock físico, entre el stock que debería haber. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a revisar KPIs de transporte. ¿Sí? El costo de transporte sobre las ventas. Este KPI logístico muestra la proporción entre el coste que acarrea el transporte respecto a las ventas conseguidas. ¿Sí? Este viene a ser el coste de transporte sobre las ventas, el coste total de transporte entre las ventas. El de entregas a tiempo. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite ver de manera directa la satisfacción del cliente en términos de oportunidad. ¿Sí? Revela la agilidad del transporte en la última milla en forma de porcentaje. ¿Sí? Es el número de entregas a tiempo sobre el número total de entregas realizadas. ¿Por cuánto? Por 100. Nivel de utilización de la flota. Este nos ayuda a determinar la capacidad de transporte que está siendo ocupada, la capacidad del transporte que está siendo ocupada en relación a toda su capacidad, al volumen, a los metros cuadrados, a los metros cúbicos, a los kilos, etcétera, como esté determinado. ¿Y cómo se calcula? Viendo la capacidad real utilizada entre la capacidad total del transporte, expresado en kilos o en metros cúbicos. ¿Sí? Ahora vamos a revisar los KPIs de distribución, que vienen a ser muy similares a nuestros KPIs de transporte, ¿sí? Se relacionan bastante con KPIs de almacén, ¿sí? Recordemos que teníamos 5 frentes dentro del almacén, ¿no es cierto? Nuestra recepción, registro, inventarios, expedición de pedidos y distribución. ¿Sí? Entonces, ¿qué KPIs podemos aplicar acá en la distribución? Unidades procesadas por metros cuadrados, que se calcula dividiendo las unidades que se hayan procesado en un lapso determinado entre el espacio que se tiene en el almacén. ¿Sí?
Por ello es que se relaciona mucho, tanto a transporte como a almacén. La productividad en volumen movido, ¿sí? Al saber cuál es el volumen de nuestros productos, el volumen de productos manejados por cada hora, se podrá conocer la eficiencia de todos los colaboradores, ¿sí? El porcentaje de utilización de espacio tiene que ver, entre otras cosas, con la falta de espacio, donde acomodar los insumos o los productos terminados. Es importante que tengamos en cuenta el espacio disponible antes de hacer nuevos pedidos, porque muchas veces tenemos claro, ya, muchas veces tenemos claro, vamos a entregar al cliente el total de su orden de producción a los 5 clientes. Sin embargo, el total de la orden de producción supera mi capacidad de distribución, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es priorizar, saber, lo que tengo que hacer es priorizar, saber hasta cuánto necesita, de alguna manera como urgente, hasta cuánto necesita mi, mi cliente para poder optimizar toda mi distribución y lograr cubrir todas las necesidades de mis clientes, ¿sí? Bien, vamos a parar aquí nuestra siguiente ronda y con ello estamos hemos logrado revisar los KPIs de nuestra cadena logística. Vamos a revisar otros KPIs que impactan a la cadena logística, que vienen a ser parte de nuestra cadena de suministros, ¿sí? Pero me gustaría saber si tenemos hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta, alguien que guste compartirnos alguna experiencia aplicando indicadores. Cuando pienso. A ver, no tenemos. Los KPI por persona. eh, ¿A qué nos referimos por persona? Para evaluar el rendimiento, eh, son los que acabamos de mencionar, un tanto en la parte de distribución, en la parte de expedición de pedidos, donde vemos la labor individual. Sí, podemos aplicar ellos, la expedición, ¿sí? Y podemos aplicar el que mencionamos de almacenamiento, que es la dispensación de pedidos. ¿Cómo aplicamos un KPI en un sistema SAP? En el SAP, ya incluso con todos los registros que metemos, nos puede sacar todos los ratios para que apliquemos el KPI. Recordemos que el KPI es el análisis que le damos, ¿no es cierto? El KPI es el análisis que le damos. Podríamos, podríamos podríamos aplicar otro KPI, por ejemplo, en aprovisionamiento también, ¿no? En abastecimiento podríamos aplicar a la compra de insumos y la atención para ver el rendimiento por persona de pronto en el área de aprovisionamiento. Es un tanto más de talento humano, de gestión de talento, ¿sí? Bien, retornamos
a nuestra presentación, entonces. Nos vamos a nuestros KPIs de producto. Esperen un segundito. Bien, entonces, ¿qué KPIs tenemos acá? ¿Sí? Tenemos, tenemos el cumplimiento del plan de producción. ¿En qué nos afecta o en qué nos beneficia el cumplimiento del plan de producción? ¿Sí? Nos beneficia en saber si están cumpliendo su plan y no nos va a generar el que no cumplan su plan un sobrestock, porque nos piden para un cumplimiento del plan y luego se queda esta existencia del almacén. ¿Por qué? Porque simplemente no lo cumplieron, no se utilizó. Entonces, nos interesa saber ello, sí, nos puede ser beneficioso, nos puede impactar. Eficiencia en la producción, eso sí es netamente de la parte de producción, que también está respondiendo de acuerdo a sus planes, ¿no? Costos de producción, también es netamente de producción, ¿sí? Cantidad producida, también es netamente de producción. Mira, plazos, seguimos. Plazos de entrega y disponibilidad de producto. Número de unidades de venta. Número de unidades de vueltas. Eso quiere decir qué tan bien o mal está saliendo las unidades que están fabricándose, ¿no? En el área de producción. Nivel de satisfacción del cliente. Si tenemos acceso al nivel de satisfacción del cliente, ya estamos generando un gran plus, ¿no? Estamos generando un gran plus. ¿Por qué? ¿Por qué estamos generando un gran plus? Porque eh, conocer de cerca a nuestro cliente, conocer de cerca al cliente, nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a saber qué necesidades tienen, que también las estamos satisfaciendo, no, qué adicional quiere. Eso nos es, pues, es clave para poder funcionar nosotros. Quien más tenga acceso al cliente, mejor puede manejar sus operaciones. Tiempo de respuesta a la solicitud del cliente. Luego, KPIs de calidad, el porcentaje de entregas con problemas, ¿sí? Que ayudan a determinar cuáles son las causas y cómo podemos remediarlos. A nosotros nos ayuda en saber si algo no está marchando bien, probablemente sea un impacto con la materia prima de nuestra cadena logística, probablemente nos van a hacer un nuevo pedido si es un error de producción. Entonces, ¿nos interesa conocerlo? Sí, no es vital, ¿no? Pero sí nos interesa conocerlo y es importante que sepan ustedes qué tipos de KPIs podría haber, porque así pueden llegar a su compañía y pedir, mira, ¿sabes qué? Nos están pidiendo nuevamente esta materia prima, quisiera saber cómo van tus indicadores de calidad respecto a los rechazos que tienes o los reprocesos que tienes, ¿no? Siguiente indicador de calidad, porcentaje de problemas en cada fase, es decir, identifica la etapa en que tenemos más fallas para hacer cambios y mejoras. En cada etapa productiva, de cada etapa del proceso productivo, nos detenemos a hacer un análisis. ¿Sí? Porcentaje de entregas certificadas, las entregas completas a tiempo, con mercancías en perfectas condiciones y la documentación exacta. Entonces eso nos da un parámetro para saber a dónde queremos llegar y qué cosas estamos haciendo bien. ¿Sí? Opiniones de clientes. El objetivo final siempre es la satisfacción del cliente. Conocer la opinión valida el proceso logístico y ayuda, sí, o nos ayuda a ver qué es lo que podemos mejorar. ¿Sí? Bien, aquí hacemos otra pausa y con ello vemos si tenemos alguna consulta en lo último que hemos revisado. A ver, ¿se puede llevar a cabo un KPI por costos desglosables del equipo de transporte? ¿Cómo así? ¿Cómo lo aplicarías? Ah, sí, sí podríamos hacerlo, ¿ah? Del equipo de transporte o para la gestión del transporte. Para la gestión del transporte.
Bien, ahora vamos a revisar algunas estrategias de optimización dentro de nuestra cadena logística, ¿sí? Pero antes de revisar estrategias de optimización, lo que vamos a hacer es conversar sobre los problemas más comunes dentro de dentro de nuestra cadena logística, ¿sí? ¿Cuáles son? Incertidumbre tanto en el cliente interno como externo acerca de las entregas y los procesos. Es decir, cuándo llega, dónde está, en qué lugar se encuentra, en qué proceso, en qué etapa, ¿sí? Muchas veces no existe esa retroalimentación en tiempo real o que sea confiable. Ese planeamiento de la información, ¿no? Incumplimiento de las expectativas del cliente. Pobre seguimiento de entregas. No contar con pruebas de entregas. Bajo o nulo seguimiento de la flota de vehículos. Poco análisis de operaciones. Poca o nula optimización y planeación de rutas. ¿Sí? ¿Y qué podemos optimizar para de alguna manera atacar estos problemas más comunes? ¿Sí? Primero, digitalización del proceso, que en verdad el tema de digitalización lo hemos conversado a lo largo de todas nuestras sesiones, ¿no? Trazabilidad, control de stocks de empaque, seguimiento de las entregas, satisfacción del cliente final, que es primordial, y el ruteo. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos. Digitalización del proceso. La digitalización del proceso logístico nos ayuda a poder disminuir errores que las personas solemos pues cometer, ¿no? Que son errores humanos, errores manuales, ¿sí? Y nos puede generar incluso pérdida de información que afecten directamente al negocio. O podemos generar alguna desorganización dentro de los archivos, documentos, que nos haga imposible dar un buen seguimiento o llevar un buen registro. Y sabemos que para la parte de compras dentro de la cadena logística es muy importante tener información previa. ¿A quién le compré? No me acuerdo. Si lo hago no en un sistema, de pronto no digitalizo mi proceso, me voy a tener que buscar dos archivadores a ver a quién fue la orden de compra, ¿no? Siguiente, mantener la logística digital nos permite la posibilidad de contar con toda la información necesaria de forma inmediata y de forma sencilla, de forma muy fácil. Además que permite optimizar el uso de recursos, los más importantes para la empresa, que son el tiempo y el dinero. ¿Correcto? Siguiente, trazabilidad. La trazabilidad es la herramienta clave cuando nosotros hablamos de optimización logística, ¿sí? La posibilidad de hacer seguimiento a los procesos de entrega permite verificar que todo funcione como debe ser y nos permite también mejorar aquello que debemos mejorar, ¿sí? Nos permite mejorar aquello que debemos mejorar, ¿sí? Esta información de trazabilidad no solo debe ser transparente para el equipo de trabajo, sino también podría ser transparente para el cliente. Eso nos ayuda a dar respuesta tanto al cliente interno como al cliente externo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque nos permite saber cuál es el estado exacto de su pedido y ganar seguridad respecto a su compra. Siguiente, control de stocks y de empaque, ¿sí? Acá en trazabilidad, perdónenme, en trazabilidad también es importante saber que si yo tengo una trazabilidad adecuada, voy a poderle dar soluciones mucho más rápidas a los problemas que se nos puedan presentar. ¿Por qué? Porque voy a tener un antecedente de cómo se solucionó, ¿no? Y la trazabilidad me ahorra el haber hecho un análisis que posiblemente duró 2 semanas, lo hago ya de ya, porque ya sé cómo solucionarlo, ¿sí? Control de stock y de empaque. La organización es la necesidad principal de todos los procesos logísticos. Sin ella, la logística puede convertirse en algo caótico, con pérdidas económicas evidentes. En este sentido, el control de stock y empaques son áreas claves que ganan un proceso de optimización eficiente. ¿Sí? La mejor forma de optimizar las áreas es automatizándolas. ¿Sí? Bien, incluso la automatización va desde los tamaños de empaques que podemos tener y esto le podemos pedir incluso a nuestro propio proveedor, ¿no es cierto? Y podemos utilizar ello para poder vincular el área de compras con las áreas de marketing para poder, digamos, ajustar promociones, remesas, etcétera, si algún producto no estuvo rotando de la manera que nosotros esperábamos, ¿sí? Seguimos. Cuando hablamos de logística,
¿sí? Un valor diferencial es ofrecer el seguimiento a las entregas de los clientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que el cliente interno, sea interno o externo, pregunte, oye, ¿cuánto, cuándo llega mi materia prima? Y nosotros le tengamos una respuesta, pues, inmediata, ¿sí? Si nosotros le tenemos una respuesta inmediata, ese cliente se va a sentir satisfecho, ¿sí? Y esta confianza hace que el cliente genere, si es interno, un buen clima con nosotros, ¿sí? Y si es externo, tenemos la oportunidad de una recompra. Además, tener esta información ayuda a tomar decisiones ágiles y orientadas a respuestas efectivas y prontas. Si nosotros podemos decirle al cliente interno, mira, esta materia prima no va a llegar por cual o tal motivo, el cliente interno puede variar su plan de producción, por ejemplo, e ingresar un producto que llegó toda la materia prima. Es un ejemplo. ¿No? O al cliente final le podemos decir, por favor, regresa, te entrego el producto, ya no lo vienes a recoger acá, yo te lo llevo a tu casa en 2 días. Nos permite tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, si nosotros no sabemos dónde están las entregas, no tenemos ni idea, es muy probable que suceda. Que les avisemos minutos antes. ¿Sabes qué? Tu producto no está listo, pero ya estoy en la puerta. Es así, sí, lo siento mucho. ¿No? Uy, ¿qué va a pasar? Nos genera pues desconfianza y no van a querer comprarnos nuevamente. ¿Sí? Satisfacción del cliente final. ¿Cómo mejorar los índices de satisfacción del cliente? Esa es una pregunta que se hace en todas las compañías. Y si nosotros logramos tener acceso a esa información, bienvenido sea, tenemos ya gran parte del problema resuelto, ¿no? Porque tenemos de primera mano qué es lo que necesita el hacedor, el que nosotros queremos atender, que es nuestro cliente final, ¿sí? Es importante hacerle seguimiento a esa satisfacción del cliente, muy importante. ¿Por qué? Porque si el cliente no se encuentra satisfecho, este cliente no nos va a comprar más. Nos olvidamos de una recompra, ¿sí? Y ya sabemos que el proceso de venta es evidentemente mucho más que simplemente entregar un producto, ¿no? El, 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 el proceso de venta es toda la experiencia de la compra, ¿sí? Inicia claramente con la demanda, la proyección, hasta que el cliente tenga el producto en sus manos, pero el cliente no solo analiza el tener el producto en sus manos, sino analiza toda la experiencia que vivió desde que hizo la compra, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a todo nuestro proceso. Si bien es cierto, la logística no impacta directamente en el análisis de satisfacción del cliente, ¿sí? Sí tenemos que enfocarnos en, si tenemos la parte de transporte y distribución, hacerlo en enfoque al cliente, ¿sí? Hacerlo bien, con, eh, con un proceso logístico optimizado, que al final se va a traducir en índices de satisfacción, ¿sí? Y los índices de satisfacción no nos generan pues más que un aumento de nuestras ventas. Siguiente estrategia, el ruteo. Del ruteo ya hemos conversado un tanto, es nuestra planificación. La optimización de las rutas logísticas facilita mejoras en los tiempos de traslados y entregas y ahorros de recursos. ¿Sí? Observamos ahí el compromiso de todo el equipo de reparto con reportes o indicadores que estén enfocados a ello, a la medición de ello, que sean confiables y que estén actualizados constantemente, ¿sí? Es la oportunidad de diseñar recorridos de entrega efectivos adaptados a las necesidades de la compañía, ¿sí? Hacemos nuestro siguiente stop aquí. Daniel, ¿qué factores deben caracterizar una buena ruta? Una buena planificación de rutas debe tener primero la descripción geográfica, la ubicación, ¿no? Siguiente, priorizar la necesidad del cliente, racionalizar la cantidad que vas a entregar. Luego, tener algunas condiciones especiales, como si existe tráfico, hay alguna paralización, una construcción, etcétera, para que tú puedas hacer tu planificación de una manera limpia y que no tengas luego que tener puntos en los que retornes
a puntos a los que ya pasaste, ¿no? Que ya realizaste, ¿sí? A ti, Daniel. Bien, ahora vamos a conversar respecto a benchmarking, ¿sí? Respecto a benchmarking. Benchmarking, ¿qué es? ¿Sí? El benchmarking es el proceso continuo de medición de nuestros procesos frente a los de nuestros competidores o a los de aquellas compañías reconocidas como líderes, ¿sí? Y que permite identificarnos y adoptar prácticas de clase mundial. Benchmarking no es copiar, ojo, ¿sí? ¿Por qué aplicar benchmarking en logística? El incremento de la competitividad demanda objetivos más exigentes en satisfacción de clientes, reducción en niveles de inventario, reducción en costos operativos, ¿sí? Es importante aplicarlo porque sabemos que lo que no se mide no se administra, lo que no se mide no se mejora, ¿sí? Lo que no se registra no se mide y lo que no se mide no se mejora. Recordemos ello siempre. Lo que no se registra no se mide, lo que no se mide no se mejora. Cuando yo registro, ¿qué estoy aplicando? Indicadores. Cuando yo registro, estoy aplicando mis indicadores, estoy trabajando indicadores, ¿sí? ¿Por qué trabajamos benchmarking? Porque logramos satisfacción de las necesidades del cliente. Nos da una medida real de la productividad. Nos permite gestionar la recompensa a todo el equipo, ¿sí? Nos permiten comparaciones, seguimiento a mejores prácticas, fijación de objetivos y metas, nos permite definir algunas alianzas estratégicas, obtener una posición competitiva, ¿sí? Y una planeación estratégica. ¿Cómo trabajar en benchmarking? Primero, determinar a qué aspectos se le debe aplicar benchmarking, ¿sí? Identificar a los participantes y la fuente de información. Yo me tengo que comparar no es exactamente comparar, pero tengo que utilizar como referente a alguien que realmente me inspire, ¿no? No a alguien que yo sé que, sí, lo voy a lograr por mi tranquilidad, ¿no? Establecer y probar métodos de recolección de datos, ¿sí? Y reportar resultados finales después de que se haya realizado, ¿sí? Así es como debemos aplicar nuestro benchmarking. ¿A qué le puedo aplicar benchmarking? ¿A qué le puedo aplicar? Le puedo aplicar a servicios, a operaciones y funciones, a prácticas comerciales, al desempeño organizacional, a nuestra estrategia también, básicamente a bastantes puntos, pautas de la empresa, pues importantes, ¿no? ¿Qué no es benchmarking? Benchmarking no es algo que lo realice una sola vez, es algo que yo realizo a lo largo del tiempo porque estoy logrando, estoy fijando un objetivo, ¿sí? No es un proceso de investigación que nos da respuestas sencillas, es un proceso que requiere de amplio análisis, ¿sí? No es copiar, no es imitar y no es un espionaje, ¿sí? No es fácil y rápido y sobre todo el benchmarking no es una moda. No aplico benchmarking porque todos lo están aplicando, ¿no? ¿Sí? No es una moda. Bien, señores, hemos terminado nuestro curso y pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. Tenemos nuestra última ronda de preguntas-respuestas. ¿Han leído el caso McDonald's? Carlos, muchas gracias por la... Más o menos. Ya, el curso, el caso, yo dije, el curso, más o menos. ¿Qué pasó? Dije, ¿por qué, Carlos? Un ejemplo de benchmarking al que podamos sacar partido, a todo aquel que tenga que ver con proveedores.
todo el que tenga que ver con gestión de proveedores nos va a dar buenos resultados. Sí. Muchas gracias, Daniel. Bien, ha sido un gusto poder tener las clases con este equipo tan participativo, tan dinámico. Les agradezco por haberme comprendido estos días, ¿no? Que he estado un poco delicada de salud. Sin embargo, hemos llevado el curso, hemos tratado ahí de dar pues lo mejor, ¿sí? Em, Veo que no hay preguntas, les recomiendo que lean por favor el caso, ¿sí? Le doy el pase a nuestra coordinadora y agradecerles nuevamente su participación, la confianza en ITEC y espero que hayan pasado una buena clase acá conmigo. Muchísimas gracias, para mí ha sido un placer. Nos estaremos encontrando seguro más adelante en algún otro curso, en algún camino de esta larga vida. Muchas gracias. Jessica, ¿levantaste la mano? ¿Alguna consulta? No, me parece que fue un error. Elizabeth, te doy pase. Vamos a escribirle un mensajito. Creo que está en otro curso, ¿no? Esta semana está siendo bien cargada para todos nuestros coordinadores. Maestra, buenas noches. Muchas gracias por el pase y el comunicado. Disculpen, estimados, recuerden que estamos en otra clase de recuperación también. Sí.